El maestro reunió a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios, a curar los enfermos. Les decía: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, tampoco túnica de repuesto, y quédense en la casa donde entren. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 1 al 6. Consignas del Maestro de Nazaret para un excelente discípulo. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 22 de septiembre, año 2021. Ese capítulo 9 del Evangelio según San Lucas plantea las consignas, el fundamento para ser un buen discípulo de Jesús de Nazaret. Y un primer fundamento que no puede faltar en ninguna persona es el desprendimiento de las cosas materiales. Digámoslo en otra forma, la manera como la persona utiliza las cosas de este mundo sin apegarse, sin enamorarse de esas cosas, sin creer que esas cosas son las más importantes para un discípulo. Hay que saber usar los medios que se tienen al alcance. Como virtud primordial, la humildad. Como el trabajo, la hospitalidad que debe dar a las demás personas. Y el testimonio que debe ir irrigando a lo largo de su camino en el discipulado. Jesucristo envía a sus discípulos con una consigna directa a predicar el reino de Dios y con un trabajo directo a sanar a los enfermos, a atender la gente, a darle la mano a los demás, a meterse en los zapatos del otro, a poder compartir con las personas. Esa es la misión del discípulo, del presbítero, del consagrado, de la consagrada, del excelente misionero. Una persona que desee ser buen misionero de Jesús de Nazaret, lo primero es predicar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La primacía de Dios sobre cualquier otra realidad. Y segundo, el trabajo social con las personas. Para lograrlo, entonces Jesucristo les habla de varios temitas que se van a presentar en el camino y que hay que tener mucho cuidado. Pan, dinero, alforja, bastón, sandalias, túnicas. En una sola palabra, desprendimiento. Uno podría decir que el cristiano es aquella persona que aprende esas reglas de comportamiento y aprende a hospedar a los demás, a darle hospitalidad, y así lo entiende el Papa Francisco en una de sus homilías un 12 de julio del año 2015. Jesús no lo envía a una persona como el poderoso, dice el Papa, como el dueño, como el jefe, o la persona que llegó a darle leyes a un pueblo, a una parroquia, a una comunidad. Jesús presenta a sus apóstoles mostrando un camino que transforma el corazón y un servicio con el que puede contar una comunidad. Ese es el ministro de Dios y ese es el misionero de Cristo en el mundo. Es decir, que el Papa hablaba de tratar de recibir, de cuidar y de prestar un excelente servicio. Entonces, la primera fórmula es la fórmula de la fe de la persona que es enviada a proclamar el reino de Dios. Es una persona que va en nombre de Dios y va como una persona de fe. Y es una persona que va a atender las necesidades de los demás. Y las personas tienen muchas necesidades. Hay necesidades como escuchar a los demás, visitar los enfermos, darle la mano a los demás, aconsejar a los demás, atender a los demás, educar a los demás e enseñar. Hay muchas maneras de hacerlo. El hermeneuta bíblico propone una reflexión
de una misión apostólica que es continuación de la de Jesús. Y me pareció muy importante ese apunte, porque es continuación de la obra del Maestro de Nazaret. Así que ninguna persona que sea apóstol o que sea misionera puede entrar como a pensar que es que yo voy a inventarme cosas nuevas. No, cosas nuevas no hay. Es continuación de la obra de Jesús de Nazaret. Tal vez los medios habrán cambiado, sí, claro. Hoy en día hablamos de otros medios más para la evangelización. Las redes sociales, por ejemplo, son un medio para la evangelización. La internet es un medio también que se facilita para la evangelización. Pero la misión es la continuación de la obra de Jesús de Nazaret. Es decir, una obra que está acompañada de anunciar un reino de Dios y de la proximidad con el sufrimiento humano, con el dolor humano, con los sentimientos de las personas. De eso se trata según el hermeneuta bíblico. Es enviada la persona a los pobres, a los necesitados. La persona es portadora de la riqueza de la misericordia de Dios. Es decir, se anuncia y se comunica es el reino de Dios. Para que una persona no falle en ser un buen misionero de Cristo, un buen católico, un buen representante de Dios en la sociedad, tiene que entender perfectamente que comunica es el reino de Dios. Reino de Dios, ahí tiene que ubicarse. Los que no se han ubicado no han podido ser verdaderamente apóstoles y discípulos del Maestro. Lo primero, María Santísima es la primera persona confidente del reino de Dios, porque a María Santísima el arcángel San Gabriel le anuncia la llegada de ese hijo que vendrá, que será rey, que reinará, que salvará al mundo. Ese hijo será el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces aparece la primera persona como en donde es confidente de ese reino de Dios. La segunda persona se llama Juan el Bautista, que habla del reino de Dios y habla de algo ya presente, como algo que hay que recibirlo y hay que preparar el camino porque es que llega el reino de Dios, dice el Bautista. Es decir, a alzar los valles, las hondonadas, a bajar los cerros y las montañas, para que el camino esté seguro para la llegada del reino, del gran rey. Y de eso se trató la misión de Juan el Bautista, de ser el precursor de ese que viene a anunciar el reino de Dios. Para Cristo, el anuncio del reino es básico en su predicación y le dedica todo el tiempo al reino de Dios. Y hay una buena cantidad de parábolas en la Biblia del reino de Dios. Por ejemplo, la parábola de la levadura, la parábola de la cizaña. Cómo entender ese reino de Dios que es parte esencial de la predicación de Jesús de Nazaret para inculcarnos a nosotros la importancia del reino de Dios. El Papa Francisco, un 24 de noviembre del año 2013, lanzó al mundo su primera exhortación apostólica, el primer escrito de ese Papa, que fue elegido en el año 2013, y en ese mismo año, al finalizar en noviembre, sale el primer comunicado del Papa, la primera exhortación apostólica, que se llama Evangelii Gaudium, el gozo y la alegría de anunciar el Evangelio del Maestro, o sea, el reino de Dios. Y allí encontramos una riqueza impresionante. Si una persona quiere ser muy rica en su contenido para ser un buen apóstol de Dios, puede leerse ese documento del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, y propone varias cositas. Por ejemplo, el Papa se imagina una iglesia en salida, y es una de las cosas que él ha repetido bastante en su pontificado. Es decir, una iglesia que vaya a buscar la gente. Una iglesia en salida es una iglesia que no se mantiene encerrada, dice el Papa, como cargada de una cantidad de culto y encerrada allí, no tiene tiempo para ir a los pobres, a la periferia, a los necesitados. Eso es lo que está diciendo el Papa. Quiero una iglesia en salida.
Y dice textualmente el documento: no quiero una iglesia enferma por estar encerrada o acomodada en sus seguridades. Numeral 49 de ese documento. Juan Pablo II, por ejemplo, el Papa Santo, San Juan Pablo II, decía que la fe madura cuando se comunica y se comparte con las demás personas. Un segundo aspecto que decía el Papa Francisco: hay que volver a lo esencial del mensaje. Y el mensaje se llama Jesús de Nazaret, que te llama, que te sana, que te quiere, que te libera, que te perdona. El mismo mensaje que decía el Papa emérito Benedicto XVI. La gente no está buscando cantidad de doctrina ni cantidad de moral, decía el Papa emérito, sino a Jesucristo. Entonces, concéntrese mucho en presentarle a Jesucristo a los demás, que lo conozcan, que dominen su doctrina, que sepan exactamente cómo se interpreta su palabra. También decía el Papa: quiere una iglesia pobre, y ese es uno de los mandatos del misionero, el desprendimiento. Quiero una iglesia que sea pobre, que practique la misericordia, que se vuelva misericordiosa. Es decir, esa es la clase de iglesia que quiero. Una iglesia que tenga un lenguaje transparente, una iglesia que tiene coherencia y que contagia la alegría, decía el Papa Francisco en ese numeral 14 de la Evangelii Gaudium, que imprima alegría en las demás personas, que tenga coherencia en todo lo que hace. Qué interesante es el Papa Francisco y qué interesantísimo el mismo Evangelio en ese capítulo 9, según San Lucas, para indicarnos la esencia de la misión, consignas para que una persona sea un excelente discípulo misionero del Señor. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.